En mi peregrinaje de fe he visto a un buen número de cristianos que volvieron atrás. Pero también he visto un grupo reducido de muy buenos cristianos volver atrás. Uno pensaría que los primeros probablemente no eran auténticos cristianos, pero que los segundos sí lo eran. ¿Será posible que cristianos auténticos vuelvan atrás apartándose del Señor? ¿Acaso eso será posible? ¿Ustedes qué creen? Lo vamos a ver por las Escrituras, amados, pero estaba recordando ahorita en la última canción de personas que he pastoreado y que se embolataron en el pecado. Recuerdo a uno que se embolató gravemente en el pecado. Y como pastor, pues a uno le sobresalta el corazón. Y pues tuve que actuar como pastor, tuve que llamar la atención, tuve que poner en disciplina y tuve que hacer un proceso con ese cristiano que se estaba dejando arrastrar por el pecado. Por la bendita gracia de Dios, ese cristiano recapacitó, ese cristiano entendió y retomó su vida cristiana y camina de lo más bonito con el Señor. Y entonces uno siente gozo y uno siente alegría. Y uno dice, bendito sea tu nombre, Padre, que el Evangelio es poderoso y redarguye y reprende aún a tus hijos, ¿no? Pero también recuerdo a un cristiano que se dejó también embolatar en el mismo pecado. Y otra vez me tocó a mí que actuar como pastor. Le llamé, le corregí, le discipliné, pero este cristiano se endureció. Este cristiano se rebeló. Y este cristiano se apartó de la iglesia y se apartó del Señor. Porque escúcheme, quien se aparta de la iglesia se aparta del Señor, ¿oyó? No se puede ser cristiano sin iglesia. Eso no es posible a la luz de las Escrituras. Y terminó por ahí bien, pero bien re mal ese cristiano. Y eso le hace a uno doler el corazón. Como les decía, en las 2 últimas décadas ha tomado fuerza el movimiento reformado calvinista, quienes entre sus postulados creen que es imposible, esto es creencia calvinista, que es imposible que un creyente genuino en Cristo vuelva atrás y apostate de la fe. Y eso dentro del TULID, ¿cómo se llamaría esa doctrina? La perseverancia de los santos. Ya que como Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación, entonces ellos dicen que Dios los va a proteger a fin de que no lo hagan, que no apostaten, que no se aparten y que puedan perseverar hasta el final. Esa es la creencia calvinista. El reduccionismo lo llamo yo. El reduccionismo calvinista. Comparto lo que dijo cierto hermano, cierto cristiano, con respecto al calvinismo, o más bien con respecto al pastorado. Dijo, un pastor no puede ser calvinista. Porque un pastor se carga. Un pastor se afana cuando ve que las ovejas se están desviando, cuando ve que las ovejas se están pecando. Y si no se carga, no es pastor, no es ministro del Evangelio. No tiene corazón de pastor. La postura que sostiene que es posible que un creyente genuino vuelva atrás y apostate de la fe y pierda su salvación se conoce como arminianismo. El arminianismo cree eso. No solamente eso, pero es una de sus posturas. La mayoría de la cristiandad actual cree eso. Y también lo creyeron los padres de la iglesia y también lo creyó la iglesia primitiva. Como para que nos ubiquemos. Entonces voy a compartir el tema en esta serie que titulamos Las doctrinas bíblicas de la gracia. Con este interrogante, ¿se pierde la salvación? ¿Será que es posible perder la salvación?
creemos que sí. El propósito es mostrar bíblicamente que es posible para los cristianos genuinos desviarse del camino y apostatar de su fe en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a dar este tema? Para que temamos y para que nos aferremos a Cristo, al Señor. Yo creo que la comunidad Vida con Propósito tiene muy claro que la salvación se puede perder. Pues eso fue lo que contestaron en la encuesta. En la pregunta, ¿puedo dejar de seguir a Jesús y volver a ser un pecador como antes o peor? Miren las respuestas. 107 dijeron que sí, 4 dijeron que no, son nuestros hermanos calvinistas en medio nuestro, y no sé, 0. 96% frente a un 4%. Y a la pregunta casi idéntica, ¿puedo dejar de creer en Jesús y perder la salvación? 107 dijeron que sí, 4 dijeron que no y 1 que no sabe. Amado, la advertencia contra la apostasía es una clara enseñanza de las Escrituras. Clara, amados. El término viene del griego apistemi, verbo apistemi, apostatar, que significa eso, apartarse, alejarse, desertar, retirarse. Su significado literal es una rebelión o un alejamiento deliberado. ¿Qué es eso? Apostatar o apostasía. Algunos versículos que usan el término o su raíz en el griego, mírenlo por favor, 2 de Tesalonicenses 2:3, apunten las citas. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión. Ahí es, como le dije en griego, es apistemi, contra Dios, o la apostasía, traducen otras versiones, contra Dios, y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán, otras versiones dicen apostatarán, abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Lucas 8:13 dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan. Ahí la palabra es apostasía, pero se apartan cuando llega la prueba. Hebreos 3:12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. La palabra también es apistemi, o su raíz. Las Escrituras muestran que los verdaderos creyentes pueden apostatar de la fe, ya sea por rebeldía, endurecimiento o engaño. Y las Escrituras entonces hacen un llamado a permanecer en obediencia a Dios, en buscar ser dóciles y sensibles a su voz y prestar atención diligente a sus palabras para no caer en el engaño. Eso con toda claridad lo muestran las Escrituras. Amado, por favor pensemos, porque para eso Dios nos dio una mente, para que lo amemos con toda nuestra mente. Pensemos, ¿cuáles son las implicaciones que se derivan al creer que es imposible que un cristiano genuino vuelva atrás? Eso debe tener algunas implicaciones, ¿cierto? ¿Cuáles serán? Les voy a compartir 5. La primera, rápidamente, se termina menospreciando. Míreme por favor que estamos hablando de salvación. Estoy hablando de su salvación. Se termina menospreciando todas las advertencias que hace el Señor en las Sagradas Escrituras, donde se muestra que esto es posible. Y a mí eso me parece gravísimo. 2. Présteme atención. Perdón, no les estoy diciendo que lean la Biblia. En este momento préstenme atención, que por eso es que algunos no aprenden.
Uno les dice que presten atención y están leyendo la Biblia. Dice uno, vamos a orar y están leyendo la Biblia. Amado, sea obediente para que pueda aprender. 2. Segunda implicación, se puede caer en un relajamiento y descuido espiritual por esa falsa seguridad. Que era el testimonio que nos hablaba anoche el hermano Raúl. Pues ya estoy salvo, pues ya. Número 3, se hace innecesaria la labor pastoral de cuidar y proteger el rebaño de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué si todos están seguros? ¿Para qué cuidarlos? ¿Para qué orar? ¿Para qué aconsejar? ¿Para qué enseñarles? 4, se caería en el simplismo, que de hecho el calvinismo ha caído en ese simplismo. Se caería en el simplismo de creer que todos los cristianos que volvieron atrás en realidad no eran auténticos cristianos. ¡Ay, volvió atrás! Era un falso. En el reduccionismo, en el simplismo de que todos los que volvieron atrás entonces no eran verdaderos cristianos. Y 5, se haría innecesario clamar a Dios por los cristianos auténticos. ¿Por qué? Porque son salvos, ya nunca volverán atrás. ¿Para qué? ¿Para qué oro? ¿Para qué oro por alguien? Si es genuino, ¿para qué? ¿Y para qué oro por los falsos si nunca van a ser salvos? ¿Para qué? Vamos a ver entonces 7 razones que evidencian las Escrituras de que la pérdida de la salvación es posible. Vamos a ver 7 razones. Voy a ir rápido, por favor, porque tengo poco tiempo. Muy poco tiempo. Santanderiano. Muy poco tiempo. Apúntenlas, por favor. La primera razón, consideraciones. Y esta es la verdad. No considerar los atributos de Dios en equilibrio nos puede llevar a creencias equivocadas. Lo repito. No considerar los atributos de Dios en equilibrio nos pueden llevar a creencias equivocadas. Romanos 11:22, que lo compartió anoche el hermano Raúl Villamizar. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Luego de haber mostrado el apóstol Pablo que la salvación era para judíos y para gentiles, porque ambos habían pecado y ambos necesitaban la salvación, los dos grupos, y para que los gentiles entonces no se sintieran orgullosos de haber sido injertados al pueblo de Dios, Pablo les dice, consideren. ¿Consideran qué? A ver, mírenme por favor. Lucía y Royce, mírenme por favor. ¿Consideran qué? 2 cosas, amados. La bondad y la severidad de Dios. Equilibrio, ¿no? En estos 2 atributos divinos. Esta palabra considera que la Reina Valera tradujo mira pues la bondad y la severidad de Dios. En el griego bíblico es oida y significa ver, entender, percibir, comprender. Así que lo que está diciendo aquí Pablo a los gentiles de la iglesia de Roma es que miren con atención lo que les pasó a los israelitas, quienes a pesar de ser o estar unidos al olivo natural, al olivo original, siendo ramas originales, ¿qué les pasó? Fueron desgajadas por su incredulidad y que a ellos, es decir, a los gentiles, les podría suceder lo mismo. ¿Qué es lo que mantiene a los gentiles unidos al olivo natural u original? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? La fe. Creer en Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo nos mantiene unidos, nos hace parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, amados, es bien irónico que el calvinismo base todo su aparato teológico en Romanos 9, ignorando que desde el 9 hasta el 11 es una misma unidad de pensamiento.
Y aquí el apóstol Pablo está mostrando con demasiada claridad de que es posible caer en incredulidad y ser cortados tal cual fue cortado Israel. Demasiado claro Pablo. No, pero como solamente leemos, ay, endureció a Faraón, ay, esto y lo otro, y soy predestinado, y no leímos completo, llegamos a conclusiones equivocadas. Número 2, segunda razón que nos muestra la Biblia por la cual se puede perder la salvación. Unión. Es solo en unión con Cristo que hay salvación, y esa unión la puedo romper. Esa unión la puedo romper. Por favor, no me crean a mí, creámosle a los apóstoles. Yo simplemente predico lo que predicaron los apóstoles. Gálatas 5:4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Se puede caer de la gracia? Amado, por favor, no contradiga a Pablo. Los calvinistas contradicen a Pablo y dicen que no. Dicen que no. Pues como para ellos la gracia de Dios es irresistible, alguien que haya recibido esa gracia, entonces jamás caerá de ella. Pero ¿qué dijo aquí Pablo? ¿Qué dijo Pablo, amados? Aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia. De hecho, no es una iglesia, es un conjunto de iglesias locales que se encuentran en Galacia, y les dice con absoluta claridad que sí es posible caer de la gracia. Es más, no solo les dice que es posible. ¿Sí se dieron cuenta? No solo les dice que es posible, les dijo que algunos de entre ellos, por intentar justificarse por las obras de la ley, ya habían caído de la gracia. La palabra roto, que en Reina Valera es traducida como desligasteis, en el griego bíblico es, mire lo que significa: invalidar, quedar libre, abolir, acabar, dejar, deshacer, anular, hacer ineficaz. Esa es lo que significa la palabra roto o desligasteis. Y aquí entonces Pablo lo que está diciendo a los cristianos que se dieron a la tentación. ¿Cuál tentación? ¿La de qué? Intentar justificarse delante de Dios por las obras de la ley. Pablo les dice que entonces invalidaron su unión con Cristo. Quedaron libres de Cristo, es decir, ya no le pertenecen, dejaron a Cristo. La palabra caído, han caído de la gracia, caído, esa palabra en el griego significa, es epipto, y significa dejar afuera, caer afuera, fallar. Por lo tanto, lo que Pablo está mostrando aquí es que algunos de ellos ya estaban, escúcheme bien, ya estaban por fuera de la gracia. La gracia no los estaba cobijando. ¿Cómo los iba a cobijar si ellos estaban intentando justificarse por las obras de la ley? ¿Cómo? Amado, nos enseña este y otros pasajes que lo que más debe cuidar un cristiano es su unión con Cristo. Y esa unión solamente es posible por la fe. Ay, pastor, yo siento que oro y no siento a Cristo. No importa, es por la fe. Ay, a veces no siento como muchas ganas de congregarme. No importa, es por la fe. Es por la fe, no es por lo que sintamos, es por la fe. Él murió, Él resucitó, Él volverá por mí. ¿Lo creo? Me mantengo firme hasta el fin. Me mantengo firme hasta el fin. Número 3. Tercera razón, ilustraciones. Ilustraciones. Dios nos dejó en las Escrituras suficientes ejemplos para ilustrarnos que es posible apartarse de Él. Ay, amado, yo realmente no sé qué Biblia leen algunos. Es que son empecinados. No, es que no es posible, es que no es posible. Oiga, pero entonces ¿qué Biblia leen?
Yo he llegado a la conclusión es que no leen la Biblia. Escuchan predicadores, leen teologías sistemáticas, pero la Biblia no la leen. Amado, tan amoroso es Dios que nos dejó a sus hijos ejemplos de personas que caminando con Él en justicia decidieron apartarse. ¿Con qué propósito hace esto Dios? Con el propósito de que temamos retroceder y apostatar de la fe. No tiene otro sentido que nos haya dejado esos ejemplos a manera de ilustración. Voy con las ilustraciones. Ezequiel 18:24. Si el justo se aparta de la justicia, ¿cómo? ¿Es posible que un justo se aparte de la justicia? Sí, descubrimos que el agua moja, es posible. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se tomará en cuenta ninguna de sus obras justas. Versículo 26. Si el justo se aparta de su justicia, cae en la maldad y muere, pero muere a causa de su maldad. Demasiado claro. Otras ilustraciones, otros ejemplos. 1 Timoteo 1:19 al 20. Pablo le está escribiendo, escúcheme, no a cualquiera, le está escribiendo a un pastor. De hecho, digno de su confianza, al que mejor recomendó, al pastor Timoteo. Y le dijo, y mantengas la fe. Te escribo esto para que te mantengas la fe. Timoteo, yo quiero que te mantengas en la fe y una buena conciencia, por no hacerle caso a su conciencia. Algunos han naufragado en la fe. Vea el contraste: mantengan la fe, naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo vio que blasfemaron, ya esto no tienen remedio, Señor, te los entrego. Que los coja Satanás. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, cuidado Timoteo, te puede pasar lo mismo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Personas que habían escapado de la contaminación del mundo, que habían conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí lo dice. No son ignorantes, conocen, escaparon, vuelven atrás. ¿Con qué los comparó Pedro? Usando proverbios, con perros y puercos. Segunda Timoteo 4:10. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. La mayoría de eruditos dicen que efectivamente Demas se descarrió luego de haber participado de la comitiva misionera de Pablo. Amado, ver que otros han caído de la gracia e ignorarlo es atentar contra nuestra propia fe. Contra nuestra propia fe, no lo olvide. Razón número 4, dependencia. Repasemos las tres primeras. Primera razón, consideraciones. Segunda, la unión. Tercera, ilustraciones. Cuarta, dependencia. Hemos sido llamados no solo a creer en Cristo, sino a permanecer unidos a Él en total dependencia. A eso hemos sido llamados. No solo a creer, sino ¿a qué? A permanecer dependiendo de Él. Digámoslo de esta manera: cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, fuimos llamados a creer en Jesús.
Y ya siendo cristianos, somos llamados a permanecer, a seguir creyendo en Jesús. ¿Cómo hace eso el cristiano? ¿Cómo? Aferrándose a Cristo en cada etapa de su peregrinaje de fe. En ningún momento el cristiano debería de perder de vista a Cristo, creyendo que es salvo por su propia capacidad o suficiencia, o que caiga en relax. No, amado. Cristo lo dijo de la siguiente manera. Juan 15 del 2 al 6. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. La palabra permanecer, ¿cuántas veces fue utilizada acá? Yo la tengo sobre 1, 2, 3, 4, 5. Esta palabra en el griego es meno, tal como suena. Significa esperar, morar, durar, perdurable, perseverar, persistir. Es lo que significa meno. Y claramente lo que aquí está mostrando Jesús es que permanecer, escúcheme, permanecer no depende de Él. Permanecer depende de nosotros. Permanezcan en mí. Permanezcan. Si ustedes no permanecen, no van a dar fruto. Y si no van a dar fruto, serán cortados. Ay, amado. Permanecer es un imperativo para el que se ha unido a Cristo por medio de la fe. ¿Se lo dice al que tiene a su lado? Imperativo, orden. Hazlo, permanece en mí. Cristo nos dijo por medio de este pasaje: permanezcan en mí. Oscar, permanezca en mí. Así dijo Jesús. Emerson, permanezca en mí. José Hermes, permanezca en mí. Eso lo dice Cristo. Ve, amados, es literal. Ahora soy el pastor del pastor Isidoro Daza. ¿Y qué día lo cogí y lo abracé? Le dije: pastor, la batalla todavía no ha terminado. La batalla es hasta el fin. Y me sonríe. Amén, hermano. Es hasta el fin, amados. Somos llamados en imperativo a permanecer. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo sabe un cristiano que está permaneciendo o dependiendo de Cristo? Escuchen, amados. Obedece. ¿Ya? Obedece a Jesús. El fruto del cristiano es su obediencia a Cristo. Ese es el fruto del cristiano. Si usted no está obedeciendo a Cristo, por favor, préstele mucha atención, porque de pronto usted se va a dar cuenta hoy que no es cristiano. Si usted no está obedeciendo a Cristo, tiene serias razones para preocuparse. Debería estar preocupado. ¿Cómo trata usted a su esposa? Eso revela si usted conoce a Cristo. ¿Cómo usted trata a sus jefes? ¿Cómo trata usted a sus empleados? ¿Miente todavía? ¿Roba? Uy, usted tiene serias razones para preocuparse. Si lo normal para usted es la desobediencia, entonces usted debería cuestionar su cristianismo o pensar que está muy pronto de ser cortado. No lo dijo yo, lo dijo Jesús. El que no da fruto, lo corta. Pero el que da fruto, entonces lo poda. ¿Qué quiere?
Oh, ¿qué quiere? ¿Entendieron? Mire lo que dice Primera de Juan 2:24. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. El contexto de la primera carta de Juan es el ataque por parte de las herejías gnósticas. El gnosticismo estaba ganando terreno en los cristianos y algunos querían tener un sincretismo religioso. Es decir, creo esto, pero también creo esto que cree el gnosticismo. Querían creer en Cristo, pero en un Cristo que no fue hombre, sino solo espíritu. Aquí Juan dijo, sean inamovibles en creer la sana doctrina, en creer que Cristo es Dios y es hombre. Es de lo que está hablando aquí Juan en su debido contexto, amados. Mis amados, escuchen. Las herejías, y no solo la práctica del pecado, también nos pueden alejar de Cristo y por consiguiente llevarnos a la destrucción. O sea, la verdad importa. La sana doctrina, como oró David, importa, es importante. Lo que yo creo de Dios es importante, a Él le importa. Y por eso aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, escribió, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué fue lo que ellos escucharon en el principio? Él lo dice en el capítulo 1, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, lo palpamos, al Verbo que se hizo carne, caminó entre nosotros. Le está diciendo, no se aparten de Cristo, del verdadero Cristo. Les he dado 4 razones que nos muestran las Escrituras donde se afirma que se pierde la salvación. La primera, consideraciones. La segunda, unión. La tercera, hay ilustraciones. La cuarta, dependencia. La quinta, advertencias. Las advertencias bíblicas en cuanto a perder la salvación son dignas de ser temidas solo si son susceptibles de efectuarse. O sea, solo si realmente pueden pasar. Porque si realmente no pueden pasar, las advertencias son un saludo a la bandera. No sirven para nada, porque nunca van a pasar. Es como la mamá que siempre dice, le voy a pegar. Le voy a pegar a usted y nunca le pega. El chino que, esa es mi mamá, mi mano. Porque nunca ha visto que se materialice la advertencia. Oiga, Dylan, ¿por qué se ríe tanto? Nunca ha visto que se materialice la advertencia. Nunca lo ha visto. Ve, amados, ¿para qué tantas advertencias en cuanto a apartarse, no endurecerse, caer, no perseverar o permanecer en el pecado, si en últimas es imposible que la salvación se pierda? ¿Para qué las advertencias? Cristo, los apóstoles y demás escritores bíblicos consideraban la posibilidad de que creyentes genuinos retrocedieran y se apartaran de la fe, y por lo tanto dejaron dichas advertencias. Así que las advertencias son demostraciones de amor. Primera a los Corintios 10:11. Apunten por favor esta cascada de citas que les voy a leer rápidamente. Primera a los Corintios 10:11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Contexto, está hablando del pueblo de Israel, que muchos se perdieron. Primera a los Corintios 9:27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Ah? ¿Vieron a Pablo? A quienes los calvinistas califican como el más grande calvinista. Pablo mismo consideraba la posibilidad de quedar descalificado de la carrera de salvación. Si eso lo hizo Pablo, amados, ¿dónde quedamos nosotros? Mateo 24:12 al 13.
Está hablando Jesús. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Uy, amado, ¿usted ha analizado el versículo? Jesús aquí aseguró que habría quienes por la maldad se enfriarían. E inmediatamente después dice que solo los que perseveren, entiéndase, los que no se dejan enfriar, los que no dejan enfriar el amor a Dios, el amor a la gente, el amor al prójimo, serán salvos. Es que debe ser en el contexto, amados. Gálatas 5:4. ¿O usted cree que está hablando del amor efímero del hombre? Gálatas 5:4. Ya lo leímos, pero quiero hacer algunas preguntas. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Aquí Pablo asegura que unos creyentes de Galacia habían roto con Cristo. ¿Qué significa habían roto? ¿Qué significa, amado? Que antes estaban unidos. ¿O no? ¿Y qué significa han caído de la gracia? Que antes estaban en pie y firmes en la gracia. Amados, es que ni siquiera se requiere inteligencia. Solo leer. Y el texto lo muestra con toda claridad. Búsqueme esta que no lo tienen ustedes allá registrado. Santiago 5:19 al 20. Santiago 5:19 al 20. Este pasaje da esperanza. Hermano mío, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Ay, la restauración del hermano que se aparta. Este tipo de apostasía tiene perdón. El apartarse, el desviarse, siempre y cuando el que se apartó vuelva a Jesús. Pero entonces, ¿a quién va a usar el Señor? A uno de nosotros, para buscar al desviado. Pero hay otros versículos más aterradores. Hebreos 3:12 dice: cuídense, hermanos. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién les está hablando? Hermanos, ¿sí? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿A quién le habla este versículo? Hermanos. ¿Qué deben hacer estos hermanos? Deben cuidarse. ¿De qué deben cuidarse? No se apresure, mire. ¿Ah, es que no lo han puesto? Hebreos 3:12. ¿De qué deben cuidarse? De tener un corazón pecaminoso e incrédulo. ¿Y qué hace un corazón pecaminoso e incrédulo? No se aparta del Dios vivo. Todavía hago esta oración muy recurrentemente. Guárdame, Señor, de tener un corazón incrédulo y pecaminoso que me haga apartar del Dios vivo. ¿Sabe por qué hago esta oración? Porque Hebreos 3:12 lo dice. Ahora, advertencias terroríficas. Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Aquí la descripción es demasiado clara como para dudar de que está hablando de verdaderos cristianos. Porque estas personas han recibido la luz del Evangelio, han saboreado la salvación, han recibido al Espíritu Santo, han visto el cumplimiento de la palabra y el poder de Dios en sus vidas. Pero después de todo eso, dice el texto, ¿qué decidieron? Se apartaron.
tales personas no tienen una nueva oportunidad de salvación. Esta es la apostasía que lleva a la blasfemia contra el Espíritu Santo, renegar del santísimo nombre de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Hebreos 10:32 dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, utiliza el mismo término, le está hablando a los cristianos, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Esta palabra iluminados que se utilizó aquí en el 10:32 y en el 6 del 4 al 6 es la palabra griega fotizo. En ambos pasajes significa haber recibido luz para poder dar luz. Aquí entonces el escritor está mostrando que auténticos cristianos que habían recibido la luz de Cristo se apartaron y no pueden volver a ser iluminados, renovados. Bueno, el contexto de Hebreos es judíos, cristianos que vuelven al judaísmo, y literalmente para volver al judaísmo tenían que blasfemar de la sangre de Cristo Jesús. Dicen los historiadores que le sacaban la sangre a una cerda o a un cerdo y les decía: párese en esa sangre y diga que esa es la sangre de Jesús. Y algunos cristianos cedieron, en medio de la persecución, por supuesto, cedieron a eso. En ese contexto es que está Hebreos. Y mire, Hebreos 10, 26, 31 lo vuelve a repetir. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará, no al mundo. En este pasaje no dice el mundo. El Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en la mano del Dios vivo. Si usted lee eso y le corre brisa, amado. Número 6, sexta razón. Se pierde la salvación y la sexta razón es dificultades. Las dificultades del peregrinaje de fe podrían llevar al cristiano a apartarse. Por eso las escrituras nos animan a perseverar hasta el fin. ¿Qué pueden hacer las dificultades? Llevarnos a apartarnos. Mateo 10, 22 dice: por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Oiga, Jesús nos prometió odio por parte del mundo. ¿Cuántos reciben la promesa? Primera de Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hechos 14, 22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. ¿Cómo preparaban los apóstoles a los nuevos conversos, a los nuevos creyentes? Les hablaban sobre las dificultades. Ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles negaban las dificultades, negaban las pruebas, negaban los sufrimientos propios del cristianismo. Ninguno de ellos, amado. Más bien los mostraban con claridad, animando a los discípulos ¿a qué? A perseverar hasta el fin. Es por la falta de instrucción bíblica que muchos cristianos
cuando están en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, desisten y abandonan a Cristo. Lo dejan. O sea, están solo con Cristo en las buenas, pero en las malas abandonan. Y número 7, recapitulemos las razones por las cuales la Biblia nos muestra que la salvación se pierde. Número 1, hay consideraciones. Número 2, hay una unión. Número 3, ¿cómo? Hay unas ilustraciones muy claras en la Biblia. Número 4, dependencia, debemos depender de Cristo. Número 5, ¿cuál? Hay advertencias. Número 6, en la vida cristiana hay dificultades, no lo olvide, amado. Y número 7, obligaciones. Obligaciones. Aunque la salvación es por la gracia sola y por la fe en Cristo, demanda que el cristiano se mantenga firme en ellas hasta el fin. Eso es una obligación del cristiano. Aunque la salvación es por la fe sola y por la gracia en Cristo Jesús. Lejos de ser una decisión momentánea, las Escrituras presentan la fe salvadora como una realidad viva que se manifiesta en la permanencia en Cristo, en la perseverancia frente a las dificultades y en un compromiso constante de vencer el pecado. ¿Tiene usted eso? Son nuestras obligaciones como cristianos. Estar unidos a Cristo. En medio de las dificultades perseverar. Y ante las tentaciones no ceder al pecado. Son las obligaciones de un cristiano. Colosenses, voy con otra cascada de versículos, por favor apúntenlo rápido. Colosenses 1, 22, 23. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pregunto, ¿a quiénes presentará Dios santos, intachables e irreprensibles? A los cristianos que se mantengan firmes, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Solo a ellos. Hebreos 3:14. En NBI dice: hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. La Reina Valera del 60 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, me gusta ese con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué nos muestra ese versículo, amados? La condición para tener parte con Cristo. ¿Cuál es? Mantener la fe que tuvimos al principio. ¿La tiene? ¿La tiene? Lucas 12 del 8 al 9. Les aseguro que a cualquiera que me confiese delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los demás, se le negará delante de los ángeles. Contexto: persecución. Advertencias cuando venga la persecución. Cristo dice: si me confiesas, te confieso. Si me niegas, te niego. Segunda Timoteo 2:12. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. ¿Se había leído eso? Somos llamados a resistir para reinar. Y somos advertidos de que si lo negamos, es decir, si no resistimos, Él también nos negará. Lucas 9, 23 al 24.
Ese creo que tampoco no estoy seguro. Lucas 9, 23 al 24, dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Qué ven ahí, amados? Jesús aquí es muy claro. El camino a la salvación es un camino que demanda autonegación. Niéguese al sueño de ahorita, a ver, niéguese al sueño. Demanda la autonegación. Si el discípulo se rehúsa a negarse a sí mismo, ¿qué le pasará? Se perderá, dice aquí el texto. Se perderá. Lucas 13, 23 al 24. Apunten las citas, amados. Señor, mire la pregunta. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Esfuércese por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Mire, ante la pregunta determinista, Jesús contestó con esfuércese. Sí, pregunta determinista. Sí, esto ya está sellado, ¿cierto? Son pocos los que van a salvarse, determinismo, ¿no? ¿Qué contestó Jesús? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque algunos van a tratar, pero no se trata de tratar, se trata de entrar. No es de intentar, es hacerlo. Apocalipsis 3:5, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Marcos 13:13, por causa de mi nombre, despierta el que está a su lado, pégale un codazo con autorización mía, pégale un codazo a que no se duerma. Marcos 13:13, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Apocalipsis 2:26, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y entonces las obligaciones, las condiciones pueden seguir y seguir y seguir y seguir, pero ya algunos ya no aguantan todo este trote. Entonces no voy a leer más citas de estas, pero sí les voy a leer otras. Pastor, sí, para los hermanos calvinistas que me escuchan, ¿qué de los versículos que muestran la seguridad de la salvación? Esta es la respuesta, amados. Estos versículos deben ser interpretados con una sana hermenéutica a la luz de las condiciones que presenta las Sagradas Escrituras, no aisladas de ellos. Voy rápido, apunten las citas. Salvación, seguridad de salvación. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Romanos 8, 38 al 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, escuche, cosa alguna, no dice pecado, cosa alguna, no dice apostasía, cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Juan 5:13. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Segunda Timoteo 1:12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Judas 1:24. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Y sigue hablando. ¿Cómo interpretamos estos textos, amados, que nos hablan de seguridad de salvación? Estos y muchos otros que nos brindan seguridad de salvación a los creyentes deben interpretarse, escúchenme bien, en la condición de estar unidos con Cristo. Que nadie sea tan atrevido de intentar
tomar estos versículos estando en pecado o apostatando de Cristo Jesús? Claro que no. No fue al principio, ni a la mitad, ni faltando poco para la meta, sino hasta el final que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, y al poco tiempo fue decapitado. ¿Cómo es posible, amados, que ignoremos las advertencias de las Sagradas Escrituras? La Biblia nos presenta que sí, efectivamente la salvación se puede perder. Y entonces ellas mismas nos dan una voz de alerta. ¿Cuál es la voz de alerta? ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado! Consideraciones, unión, ilustraciones, dependencia, advertencias, dificultades, obligaciones. Amados, tengamos cuidado. No nos creamos superiores a los apóstoles. No lo somos. No lo somos. Cierro con esto. Las advertencias nos llevan a tener cuidado. Los descuidados las ignoran para su propio mal. Oremos.